En el país, la Corte de Cuentas de la República tiene en sus manos la responsabilidad máxima de control del buen uso de los recursos públicos. Pero la pregunta inmediata es, ¿quién controla al controlador y cómo se puede resolver más transparente el ejercicio de la Corte de Cuentas de la República? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por estar con nosotros. De inmediato les presento a ustedes nuestros invitados, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William. Un honor estar acá en tu programa y un saludo a Carlos Mauricio. Excelente. También agradecemos a Carlos Mauricio Guzmán. Él es abogado y expresidente del Centro de Estudio Jurídico de El Salvador. Carlos Mauricio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, William. Un gusto siempre estar aquí acompañándoles y un gusto pues también estar aquí con Javier, ¿verdad? Acompañándonos en este panel. Bueno, excelente. Antes de iniciar, aclarar, ¿no? Porque el tema principal también, uno de los dos temas es el tema que tiene que ver con Corte de Cuentas de la República, pero vamos a iniciar con el estancamiento en elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y una coincidencia que hay ahí con el proceso que se ha abierto ya de elección del fiscal general de la República. Pues resulta que Sonia Cortés de Madrid ahora parece que está unificando alrededor suyo a alguna correlación de fuerzas. Y al menos 2 o 3 diputados del partido Arena prácticamente le han endosado el apoyo, y el diputado Guillermo Gallegos y su partido, que ya tiene, por lo visto, ahora sí, otros posibles aliados. Esto inició a raíz de algunos tuits, se los vamos a mostrar en este momento, porque quien desató un poco la polémica fue Gustavo Escalante. Él decía en ese tuit, en aras de desentrampar la elección de magistrados, que tanto clama o aclama la población, dice él: estoy listo para dar mi voto por la licenciada Sonia de Madrid, una mujer que en la Procuraduría General ha demostrado honestidad y capacidad. Con ello abonaré al diálogo y a la democracia en el proceso de elección. Inmediatamente vino entonces otro tuit de Bonner Jiménez, donde él decía: totalmente de acuerdo, Gustavo, la licenciada Sonia de Madrid ha realizado un buen trabajo en sus periodos al frente de la Procuraduría General y tiene los atestados para ser electa magistrada de cualquier sala de la Corte Suprema de Justicia. Este fue el de Bonner Jiménez, pero también había otro tuit ahí de un tercer actor, que creo que lo vamos a tener, y de otro diputado, que también hacía referencia a esto, otro diputado de Arturo Simeón Magaña, es el otro diputado, el tercer diputado que prácticamente le estaba endosando el respaldo a Sonia Cortés de Madrid. Pues bueno, esto ha ocurrido en la Asamblea Legislativa y tenemos algunas reacciones que hubo de inmediato de otros diputados. Los vamos a escuchar y los vamos a ver. Nos alegra que existan diputados sensatos y que valoren mucho el trabajo de la señora procuradora, la licenciada Sonia de Madrid. Es una opinión personal de los diputados, pero institucionalmente nosotros seguimos manteniendo que hay que votar por los mejor evaluados. Es que le voy a contar siempre, en un grupo tan grande como el grupo parlamentario de Arena, siempre hemos tenido, y esto no es, nosotros lo hemos dicho y lo hemos planteado ante los medios, que siempre habrán personas que en un momento determinado, colegas que tienen posiciones personales, y eso nos pasa en la reunión de fracción. Estamos en una etapa súper constructiva. Por mi parte no quisiera particularizar nombre alguno mientras no tengamos ya abordado un acuerdo. Nosotros no queremos de alguna manera bajar la guardia. Si desmontamos la plenaria se cae todo. Ya no se puede dilatar. Es un llamado de la ciudadanía y nosotros estamos haciendo la presión interna para que exista sala de lo constitucional lo más rápido posible. Bueno, más adelante les vamos a mostrar algún material también que tiene que ver con declaraciones de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, que también se ha referido a este tema. Pero bueno, Javier, iniciar contigo entonces, conocer tu opinión sobre esto que está ocurriendo y la posibilidad entonces de que pueda haber elección. Pero aquí el tema es qué tipo de elección, qué clase de sala de lo constitucional es la que se puede configurar. Bueno, en primer lugar, expresar nuestra preocupación por este atraso ya de 115 días sin sala de lo constitucional. Esta es una crisis constitucional muy seria que está afectando a la ciudadanía y que tiene al Estado funcionando de manera irregular ante la ausencia de la sala de lo constitucional, que es fundamental para una democracia. Y nosotros hemos señalado también la necesidad de que la elección de los magistrados debe realizarse por razones de idoneidad en un proceso transparente y cumpliendo con lo que ha señalado la jurisprudencia constitucional.
Y cuando planteamos de que esta situación tiene que resolverse, lo que hablamos es que justamente se haga una elección por idoneidad. Hay que elegir pronto, pero por razones de idoneidad. Y la forma de resolver esta situación, esta acefalía y este retraso y lograr la elección, no pasa solo por decir quiero desentrampar por desentrampar y querer ser como el redentor de esta situación. Esto pasa por resolverlo de la forma constitucional correcta y hacerlo como debe ser. Y esto implica que tiene que haber una deliberación pública sobre los perfiles para que el proceso termine en la elección de las mejores personas. Y por otra parte, esta dinámica de lanzar mensajes por redes sociales y sin generar un verdadero debate, ¿por qué no se discuten estas cosas en la comisión política o en la plenaria cuando se ha llevado estos temas? Ahora, Javier, perdón, pero es obvio de que en Asamblea Legislativa, por ser la caja de resonancia de los partidos políticos y tener la representación de ahí todos los partidos, debe entrarse en un proceso de negociación. O sea, claro, que es imposible separar la parte de diálogo y negociación. Hay un tema de diálogo, de negociación y de discusión política que tiene que llevarse a cabo. Si no podemos desconocer la característica de foro político que tiene la Asamblea Legislativa, pero no hay que olvidar que los diputados están obligados a cumplir la Constitución. Y la Constitución es clara en cuanto también la jurisprudencia lo ha reafirmado de cómo deben ser estos procesos y cómo debe ser la elección y cuáles son esos requisitos que debe reunir la persona que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia y en este caso a la Sala de lo Constitucional. Entonces, preocupa en primer lugar el entrampamiento y por otra parte también preocupa mucho que se continúe insistiendo en personas que no están bien evaluadas en los distintos baremos que ha elaborado la sociedad civil, que ha elaborado el diputado no partidario. Entonces, me parece que ahí hay un tema muy delicado que está entrampando esto, y esto, como decía al principio, no pasa por querer resolverlo solo por resolverlo, sino que hay que resolverlo conforme lo ordena la Constitución. De acuerdo. Carlos Mauricio, entonces, ¿qué estamos? Que se alejan cada vez más los diputados del baremo que se debería establecer para tomar esta decisión, pero se acercan más a una posible correlación para tomar una decisión. Bueno, sí, ciertamente, decíamos, se cumplen 115 días sin que la Asamblea Legislativa todavía logre un acuerdo en el nombramiento de los próximos magistrados de la Sala de lo Constitucional y los magistrados en general que integrarán la Corte Suprema de Justicia. Esto nos está llevando como país a una situación muy delicada. Ya estamos prácticamente en paridad, casi en un proceso que ya inició al nombramiento del fiscal general y de cara a unas elecciones presidenciales. Estamos viendo un escenario bastante crítico y creo, como lo he dicho en algunas otras oportunidades, que en este momento yo puedo considerar que nuestro sistema constitucional se encuentra roto. Se encuentra roto al no estar debidamente conformada una Sala de lo Constitucional que viene a ser precisamente ese contrapeso de la administración y de los poderes del Estado. Ahora, los legisladores estarán entendiendo esto, digo, porque al final se ha dejado abierta la sesión plenaria, se han declarado una especie de emergencia, pero bueno, pero siguen sin elegir. Yo creo que ellos saben, entienden perfectamente cuáles los riesgos que esto conlleva. No quisiera entender que no los comprenden, por supuesto. Hay ahí mucha gente, abogados, desde luego, algunos pues con mucha trayectoria, mucha experiencia y desde luego conocen cuáles son estos riesgos. Pero sin embargo no podemos olvidar que también hay trasfondos, incluso hasta personales probablemente ahí, e intereses que pudieran estar bloqueando el alcanzar un acuerdo en base a esos criterios que ya Javier apuntaba, de idoneidad, de transparencia, de independencia que deben de tener un magistrado. Cuando tú hablas del baremo, a mí me da la impresión que cada vez que se le habla a los diputados de estos baremos, ellos lo entienden como camisas de fuerza que no puedan salirse de eso, de esa decisión. Y es que realmente los diputados de la Asamblea, en la elección de funcionarios de segundo grado, desde luego que tienen ellos una discrecionalidad en el nombramiento de esos funcionarios, desde luego que la tienen, pero esa discrecionalidad debe de estar enmarcada bajo esos principios y estos elementos que hemos mencionado, de tal suerte que no puedan salirse de esos principios y esos elementos en una decisión tan trascendental como es la elección del magistrado de las altas cortes, por ejemplo. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos vemos y escuchamos las declaraciones
de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Ahora sí, vamos a ver y a escuchar declaraciones de Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, que también se ha referido a este tema del atraso reiterado en elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia. Veamos y escuchamos. Si ellos no resuelven, no se ponen de acuerdo en los 10 días plazo que tienen para decidir, y el llamado al presidente de la Asamblea Legislativa y a los diputados integrantes de la Junta Directiva, que la Comisión Política sesione sin parar hasta decidir este tema. Es decir, no podemos ya seguir violentando el Estado de Derecho en nuestro país. La débil democracia que se supone que debemos construir y consolidar todavía se vuelve más frágil y más débil con este tipo de actuaciones. Bueno, perfecto. Carlos Mauricio, 10 días de plazo ha dado la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, pero nos decía hace unos minutos usted que ha habido, en este caso, no sé, ¿es un rompimiento del orden constitucional o no? Para mí, sí, desde luego, porque nuestro Estado de Derecho está basado precisamente en una división de poderes, una división de órganos, cada uno con sus facultades, desde luego. Y al no tener una sala de lo constitucional que viene dentro de sus funciones a controlar esos abusos de poder que puedan existir entre los distintos órganos, a no poder tener un acceso los ciudadanos a la justicia constitucional, el no poder dirimir situaciones como las que estamos viendo ahora ya que se están presentando con el tema de los vetos por inconstitucionalidad. No tenemos un órgano que dirima esas situaciones. Entonces, pues para mí el sistema constitucional en este momento se encuentra de esa forma, se encuentra roto. Ahora, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido muy enfática, ¿no? Y prácticamente está dando un plazo de 10 días. Pero obviamente las resoluciones de la Procuraduría no son vinculantes. Tienen una fuerte carga moral, sin duda alguna, pero no son vinculantes. Ciertamente no son vinculantes, pero lo que esto nos está haciendo notar es que la institucionalidad se quiere activar, se pretende activar. Y no solo lo estamos viendo ahora ya a nivel de que ahora una Procuradora de Derechos Humanos está saliendo a dar declaraciones y motivando a través de algunas resoluciones a los diputados a que elijan muy pronto, pero también la ciudadanía. Recordemos pues que en los últimos meses, a raíz de este atraso ya muy considerable, la ciudadanía también ha utilizado las instituciones, llámese Fiscalía General de la República, llámese la misma Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Ética Gubernamental. Son instituciones que la ciudadanía se ha abocado a ellas precisamente para buscar respuesta a esta ausencia de estos órganos que hemos dicho, como la Sala de lo Constitucional, tan importante en nuestro Estado de Derecho. Perfecto. A ver, en el Twitter de la fracción legislativa del Partido Arena escribieron temprano en la tarde, bueno, fue como a las 5 de la tarde, decían que el jefe de fracción de Arena enfatizó que la posición oficial y lo discutido como grupo parlamentario es Aldo Cader, Carlos Sánchez, Carlos Avilés y Marina de Torrento para la Sala de lo Constitucional y Alex Marroquín para la Sala de lo Civil. A renglón seguido, Mauricio Interiano, el presidente del COENA, escribía: como Arena oficial nos mantenemos firmes en nuestra posición de elegir y a la brevedad los magistrados que más le convienen al país. Esperamos que los demás partidos políticos acompañen nuestra posición y nos sigan bloqueando a los candidatos mejor evaluados. Eso es lo que ha ocurrido alrededor del Partido Arena. Pero bueno, lo que ha pasado temprano ha sido una suerte de, no sé si es que estamos haciendo un planteamiento diferenciado o, llamándolo de otra manera, el Partido Arena se estaría a las puertas de una situación de división. Entonces, ¿cómo asienta todo esto en medio de lo que se está discutiendo, Javier? Bueno, yo creo que en un partido pueden haber discusiones sobre distintos candidatos. Eso es válido y creo que puede darse. Ahora, yo creo que acá lo relevante es que, por una parte, se ventilen estas discusiones dentro de la comisión política, se delibere públicamente sobre los perfiles de cada uno de las personas que están siendo consideradas, porque si no se corre el riesgo de que se llegue a una elección bajo otros criterios, y por eso decimos tener mecanismos objetivos de evaluación del mérito y que se delibere públicamente sobre las cualidades, porque si no, lo que
se puede generar es de que justamente hay una elección por cuotas políticas partidarias de personas que no son idóneas. Cuando recién había pasado una semana de atraso ya en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, recuerdo que alguna argumentación había entonces y decían, bueno, podemos aguantar una semana, 2 semanas de retraso, pero siempre y cuando se constituya una buena sala. Pero ahora el tema es que ya tenemos 115 días, ¿no?, sin sala de lo constitucional. Sí. Y entonces, ¿qué? ¿Se puede continuar en ese proceso y esperando que se tenga una buena sala? Entonces, o haya quienes estén interesados efectivamente en que el alargamiento lleve un poco al hartazgo, al cansancio, y entonces decir, bueno, entonces elijamos a como dé lugar. Y eso es lo que decíamos, que la elección no debe ser a cualquier costo, en el sentido de que pero puede ocurrir, o sea. Eso sería un escenario negativo que no esperamos en el país. Los ciudadanos lo que estamos pidiendo es que se elija por razones de idoneidad y que se elijan a las mejores personas, y no que se quiera llevar a una elección que por cansancio se acepte cualquier cosa. Yo creo que eso es inaceptable por parte de la ciudadanía. Si lo que queremos es justamente que se elijan personas honestas, personas independientes y personas que tienen la capacidad, porque vienen acontecimientos que son clave para la institucionalidad del país. La elección del fiscal ya se acumuló, viene la aprobación del presupuesto, exacto, viene la elección presidencial de febrero, todo en los próximos meses. Esto va a estar sucediendo, y para que esto suceda se requiere definitivamente que exista control de constitucionalidad para que sean legítimos y no tengamos esta situación de crisis como lo tenemos en estos momentos, en donde para decisiones tan trascendentales para el país se requiere que exista una sala de lo constitucional independiente funcionando. Ahora, eventualmente nadie tiene una varita mágica para desentrampar esto. No, yo creo que justamente por eso lo que se le está pidiendo a los señores diputados es que, primero, que no se siga insistiendo en personas que no tienen el perfil. Segundo, que sea una deliberación pública, si es una obligación que tienen los diputados. ¿A su juicio, Sonia Cortés de Madrid debería de apartarse, ella, digamos, tomar una decisión de apartarse? Eso es una decisión muy particular que ella podrá tomar. Lo que nosotros consideramos es que una persona que no está bien evaluada no debe ser considerada por la Asamblea Legislativa, porque no tiene el perfil y no cumple con los requisitos constitucionales para ser magistrado de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese sentido, creemos que el compromiso que tienen los diputados es que elijan en función de la idoneidad y que hagan un proceso transparente y que deliberen de cara a los ciudadanos, que nos digan cuáles son los méritos que tienen las personas y que motiven y justifiquen de forma amplia porque estas personas son las que reúnen el perfil. Carlos Mauricio, para cerrar este segmento con usted, pero entonces estamos ante la inminencia de que al final efectivamente se llegue al 3 de febrero y no tengamos sala de lo constitucional. Pero uno piensa, pero entonces también puede ocurrir el escenario que incluso tampoco se tenga fiscal general de la República. Sí, cada día que pasa sin que la Asamblea Legislativa elija pues una nueva sala, esta crisis se acentúa. Yo realmente no me quiero ni imaginar qué pasaría si llegáramos precisamente a una elección presidencial el día 3 de febrero sin una sala de lo constitucional nombrada, sin un fiscal general aún electo. Realmente nos pondría en una situación muy delicada, sin precedentes, creo yo, en la etapa contemporánea de nuestra democracia. No recuerdo haber, no sé, Javier, si tú, pero yo no recuerdo haber vivido una situación como esta anteriormente. Nos están llevando a una situación realmente al borde de una crisis muy delicada, en donde el país se quedaría sin sala de lo constitucional, sin un fiscal general de la República, a las puertas de elegir a un nuevo presidente de la República, en donde recordemos que si bien es cierto el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, pero en materia constitucional es la sala de lo constitucional, y cuando hay violaciones constitucionales a esos actos que se producen a nivel del Tribunal Supremo Electoral, es la sala quien termina resolviendo. Entonces, si no tenemos una sala, vamos a un escenario muy delicado y muy complicado para nuestra democracia. Perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a una pausa, volvemos. Bien, solo para terminar en este tema de atraso en elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, aquí en este mismo espacio hemos analizado el artículo 87 ya de la Constitución de la República, porque uno se pregunta, bueno, pero es que ¿acaso no hay un nivel de conciencia en la Asamblea Legislativa en general de que, por ejemplo, pregunto, no entiendan de que la gravedad es tal que, por ejemplo, se puede, no sé si llegar al cumplimiento, pero a una situación de gravedad como volver la mirada, por ejemplo, al artículo 87,
que dice que se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno. Y continúa. Javier, pero entonces, ¿cómo se rompe esto? O sea, ¿cómo se corta este nudo? Primero que creo que los señores diputados que escuchen a los ciudadanos lo que se está exigiendo, de que el país ya no puede continuar así. Estamos en una situación de inestabilidad muy grave, no hay seguridad jurídica en el país en estos momentos y por eso justamente estamos viendo cómo la ciudadanía está tratando de activar la institucionalidad nacional y también a nivel internacional. Que los señores diputados y quienes están entrampando esta elección escuchen el clamor ciudadano. El país ya no puede seguir así. Esto tiene rostro. Hay personas graves de salud, enfermos hemofílicos que les han cambiado su medicamento y que están siendo afectados por una decisión en contra de lo que había ordenado la Sala de lo Constitucional en una sentencia. Y así otros casos más. Ya casi van 200 demandas presentadas por personas que creen que le han violado sus derechos constitucionales. Y los otros cerca de 900 casos detenidos en la Sala de lo Constitucional. ¿Quién le responde a esas personas? Este es un tema que está impactando a la ciudadanía y por eso hacemos un llamado a que los señores diputados asuman su responsabilidad y cumplan con la Constitución y sean responsables de cara a los ciudadanos y que se haga una elección. Cuando lo que tú mencionabas, o sea, no queremos llegar a un escenario de insurrección, eso sería muy delicado y tiene graves consecuencias, pero no hay que negar que en estos momentos es una situación de bastante inestabilidad y de crisis constitucional. Por eso le pedimos a los señores diputados que arreglen esta situación, que hagan una elección sobre la base de la idoneidad y pronto. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho, la acción, la declaración y la advertencia que ha dado, el plazo que ha dado la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos? Mira, yo creo que eso se suma a las distintas medidas que se están tomando. Habría que estudiar las consecuencias del llamado de la Procuradora de la Defensa de los Derechos Humanos, pero yo más bien creo que se suma ella al clamor ciudadano en el sentido de tratar de ayudar a que esto se solvente. Como ya decía Carlos Mauricio, ya se acudió al Tribunal de Ética, a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la Fiscalía General de la República. La ciudadanía está tratando de activar la institucionalidad, porque esto no puede estar pasando. La gente está indefensa ante la violación de sus derechos constitucionales y por eso esperamos de que los señores diputados escuchen el clamor ciudadano y que piensen en los intereses del país y no en intereses particulares, intereses propios y mucho menos que sean intereses que se busquen para controlar la justicia constitucional o para controlar y detener los casos de probidad. Perfecto. Carlos Mauricio, para cerrar sobre el tema entonces, la opinión final. William, yo quisiera recordar un escenario que se dio precisamente en el año 2011, cuando la misma Asamblea Legislativa trató de elevar el quórum de la toma de decisión de la Sala de lo Constitucional en el tema de las inconstitucionalidades. Recordemos que para eso se requiere de 4 votos. Pues entonces la Asamblea elevó o pretendió elevar a que fueran de forma unánime las inconstitucionalidades. Ese es el decreto 743. ¿Qué trajo como consecuencia ese decreto? Que la ciudadanía protestara, saliera prácticamente a las calles. ¿Y qué se logró con eso? Se logró revertir pues una decisión. Pues yo lo que quiero decirle... Bueno, en aquel momento, perdón, hubo una reacción ciudadana. Hubo una reacción ciudadana. Clarísima, pero en este caso no está pasando nada. No está pasando nada. Y eso es lo que quiero traer pues, a este elemento a acotación. Y es que si aquel elemento fue grave, pues hoy lo que está sucediendo es muchísimo más grave. Porque en aquel momento, por lo menos había una sala de lo constitucional que tutelaba los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero no será eso mismo ni que siquiera hay en este momento. Algunos diputados y digan, bueno, tampoco vemos reacción de la ciudadanía, entonces podemos yo lo que esperaría es que los diputados reaccionen porque la ciudadanía, aunque no pareciera, realmente la ciudadanía está muy preocupada por esta situación. Realmente no es una cuestión de una élite nada más académica que está, digamos, preocupada porque no existe sala. Yo creo que esto afecta y, como decía Javier, tiene rostro realmente esta afectación del acceso a la justicia constitucional. De tal suerte que yo lo que esperaría es que los diputados reaccionen, pues hago un llamado como abogado de la República a que pues elijan pronto, pero elijan bien, realmente en base a esos criterios que hemos apuntado también anteriormente. Digo, porque esto es frustrante ya realmente que estemos a estas alturas hablando todavía de una elección de magistrados de lo constitucional cuando esto debió haber estado terminado en julio de este año.
Claro. Bueno, Javier, mientras tanto ustedes han estado trabajando alrededor de la constitución o configuración de un observatorio sobre Corte de Cuentas de la República. Un poco, digamos, ¿cuál es la preocupación que tienen en el centro de esto? Bueno, hay que expresar que la Corte de Cuentas de la República desempeña un rol muy importante en la institucionalidad del Estado, pues es la que le corresponde el control de los fondos públicos. Y es una institución que lamentablemente de forma histórica ha sido pasiva e inefectiva y no ha cumplido su rol de cuidar el uso de los recursos públicos. Y es por eso que desde FUSADES nosotros hemos venido estudiando este tema desde hace mucho tiempo, hemos hecho una serie de reformas para fortalecer la independencia de la Corte de Cuentas y también para mejorar su efectividad. Y en ese sentido nos unimos 3 organizaciones, Conexión, Tracoda y FUSADES, para lanzar este Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas, el cual lo que busca es fortalecer la Contraloría Social sobre la Corte de Cuentas, concientizar a la ciudadanía de la importancia de la Corte de Cuentas y también realizar investigaciones, generar datos para que se permita y se pueda auditar a la Corte de Cuentas de parte de la ciudadanía. Entonces, esto todo lo que busca es justamente eso, empoderar a los ciudadanos para que auditen esa institución tan importante y desde luego también llevar a cabo propuestas de fortalecimiento y de mejora de esta institución que es importante para el país. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos retomamos este tema, sobre todo en lo que tiene que ver más adelante, el próximo año, toca renovación de Corte. En el 2020. 2020. Sí. Mientras tanto, entonces, ¿qué hay que hacer con la Corte de Cuentas de la República? ¿Habría que establecer reformas de ley o qué otro tipo de modificaciones? Yo creo que es exacto. Después de la pausa comercial, volvemos. Javier, en el caso del Observatorio de Corte de Cuentas de la República, siempre, ¿de qué manera van a aplicar el observatorio? Es decir, ¿ustedes tomarán casos específicos para dar seguimiento, cómo ha resuelto, cómo ha investigado la Corte de Cuentas y después estarán dando alguna opinión o de qué manera? Sí, dentro de los aspectos que se va a incluir en el observatorio, uno de los temas es una evaluación de los perfiles de los magistrados de la Corte de Cuentas desde el año 1990 a la fecha. Pero también se van a hacer evaluaciones y análisis de resoluciones emitidas por la Corte de Cuentas de los últimos años. Y la idea es hacer valoraciones al respecto y poder emitir recomendaciones sobre esta institución tan importante para el país y ver cómo ha estado funcionando. Eso es lo que pretendemos plantear en este observatorio para que también sirva para llevar a cabo estos análisis y tener estas recomendaciones para fortalecerla. Y desde luego nosotros también, por otro lado, en FUSADES ya hemos hecho propuestas muy concretas de reformas, tanto legales como constitucionales para la Corte de Cuentas. Ahora, la Corte de Cuentas de la República se ha tenido muchas dificultades en términos de constitucionalidad en elección de magistrados, ¿no? O sea, debo entender que esta Corte es la que, bueno, lo que ha ocurrido más bien en los últimos 5 años es inconstitucionalidades recurrentes en el proceso de elección. Sí, ya se tuvieron en el pasado. Ha habido varias declaratorias de inconstitucionalidad. ¿Los actuales magistrados, algunos de ellos, están en el filo de la navaja o no? Se presentó una demanda que no ha sido resuelta por la Sala de lo Constitucional, que fue interpuesta contra los actuales magistrados, o algunos de los magistrados, justamente por el proceso de elección. Entiendo que son todos porque fue el decreto que se estaba impugnando, pero ese caso no ha caminado, digamos. Entonces, yo creo que esta es una institución que es fundamental para el país y hemos visto que ha sido excesivamente pasiva, y cuando uno ve los casos de gran corrupción que han aparecido y escucha al fiscal general de la República, quien ha dicho que estas otras instituciones no le ayudaron, uno se pregunta dónde estaban los controles. O cuando vemos expresidentes que están siendo procesados, pero que recibieron finiquitos express de parte de la Corte de Cuentas. Entonces, ahí hay varios temas que hay que resolver justamente para fortalecer la independencia de la Corte de Cuentas. Claro, Carlos Mauricio, y este tema tiene que ver también con institucionalidad, ¿no? Y en Corte de Cuentas, justamente, porque hoy que ocurrió en el caso Saca y las otras investigaciones, siempre se señala el caso de cómo actuó el fiscal general de la República en la investigación, si finalmente hubo el acuerdo que hubo en el caso Saca, etcétera. Pero aquí el tema central es que todo desencadenó o desembocó en el papel de la Fiscalía, pero pocos han tenido la posibilidad de revisar qué ocurrió con las demás instituciones contraloras.
Sí, y en este caso Corte de Cuentas. En efecto, lamentablemente hay que decir que la Corte de Cuentas de la República ha sido una institución que no ha dado los resultados que la ciudadanía ha esperado. No ha estado a la altura realmente de aquellas situaciones en donde realmente pueda decirse que la institución ha contribuido al combate de la corrupción. Y es una institución muy clave, muy importante precisamente, porque es una tarea que la Constitución le mandata y, por cierto, es una digamos, obligación constitucional que está ahí desde la Constitución de 1934 prácticamente. Entonces es una institución que ha tenido una tradición, pero que realmente no ha tenido realmente un trabajo que esté a la altura, repito. ¿Y qué requiere entonces para hacer más funcional la Corte de Cuentas de la República? ¿Reforma constitucional? Bueno, ¿Hay que hacer una reforma a la ley orgánica o de qué manera? Yo recuerdo que sí se han hecho, digamos, algunas propuestas de reforma tanto a nivel legislativo como a nivel también constitucional, y mucho se ha hablado también de la separación que debe de existir de esta institución en su trabajo meramente administrativo de fiscalización propiamente, como del trabajo ya que hace en los juicios de cuentas. Entonces se ha hecho una propuesta en ese sentido para poder hacer una diferenciación. Obviamente que esto conlleva también, repito, una reforma constitucional. También hay que recordar... Ahora, ¿esto daría más autonomía en términos administrativos, más independencia a la hora de juzgar, tomar resoluciones? Y es que precisamente ese punto que tú mencionas, William, es el punto que normalmente ha estado cuestionado, la independencia en la actuación de esta institución realmente. Recordemos que sus magistrados se eligen no por mayoría calificada como se eligen otros funcionarios. Estos funcionarios se eligen por mayoría simple, lo cual esto ha permitido también de que muchas veces exista un control, ¿verdad? Realmente de quienes van a ser, digamos, controlados al final de cuentas por esa institución. Y precisamente por esas situaciones quizás la institución no ha funcionado. Y es donde creo que debe de sumarse esta institución a un trabajo serio, a un trabajo responsable en el combate de la corrupción. Claro. Javier, ¿cómo se evita de que entonces sea la Asamblea Legislativa juez y parte en todo esto? Porque finalmente la elección de magistrados pasa por Asamblea Legislativa, son los diputados los que deciden, y finalmente por eso uno dice, bueno, pero entonces por eso no escapa el hecho de que sean partidos los que de alguna forma controlen también la parte de institucionalidad de Corte de Cuentas de la República. Esto pasa por fortalecer y mejorar los mecanismos de elección de funcionarios, porque justamente son mecanismos muy débiles. Siempre habría que darle esa facultad de elegir a los diputados. Tenemos un sistema representativo, de democracia representativa. En ese sentido, lo que yo creo que hay que buscar es cómo asegurar mecanismos orientados a que haya mayor transparencia, que haya participación ciudadana, definir claramente los perfiles, revisar los requisitos en la Constitución, que son sumamente vagos, y justamente ver cómo impulsamos las reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y no solo para mejorar de la Corte de Cuentas, para mejorar la de la Corte Suprema de Justicia, la del Fiscal General de la República. Son solo 3 artículos totalmente insuficientes que no permiten llevar a cabo un proceso con la transparencia orientado hacia la meritocracia como se esperaría. Entonces creo que hay que generarle todos estos mecanismos o filtros que conduzcan hacia lograr una idoneidad. Y esto pasa por lo que decía Carlos Mauricio, no puede estarse eligiendo magistrados por mayoría simple, magistrados de la Corte de Cuentas con mayoría simple. Y eso va de la mano de otros requisitos que deberán incluirse. Reforma constitucional supondría entonces que esta legislatura tomará una decisión con 43 votos y que la siguiente legislatura entonces ratificará. Así es. O sea, pero que se llevaría 3 años promedio. Entonces, claro, o sea, la reforma constitucional tiene, digamos, ese mecanismo a respetarse, que toma su tiempo por las 2 asambleas. Mientras tanto, sí se pueden tomar otro tipo de decisiones. Yo creo que sí, se puede fortalecer la Corte de Cuentas revisando su ley, mejorándola, generando mayor transparencia dentro de la Corte de Cuentas, y esfuerzos ciudadanos como este observatorio ayudan a ello, porque vamos a poder tener datos de primera mano y de mucha calidad para ejercer auditoría ciudadana. Ahora, es inevitable que todo este tipo de elecciones pasen por decisión de Asamblea Legislativa, porque bueno, en el caso de Corte Suprema de Justicia ha habido un poco de discusión, lo decía el ex magistrado de sala, Edward Sidney Blanco, en algún momento, bueno, decía, ¿por qué si los diputados nos han fallado, entonces deberíamos valorar si le quitamos esa facultad a la Asamblea Legislativa? Pero hay que pensar entonces a quién se le da y cómo se crea este mecanismo. No creo que se resuelva solo por dárselo a otros, sino que pensemos bien
cuál es la solución. Claro. Y creo que desde luego en el caso del proceso de elección de magistrados de la Corte hay que revisarlo íntegramente, porque ya llevamos 9 procesos y salvo excepciones no ha dado los resultados esperados. Entonces yo creo que hay que revisarlo todo y al igual que los demás procesos, y esto pasa desde luego por fortalecer el mecanismo del reglamento interior de la Asamblea. Les llevamos una propuesta a principios de este año, ya el decreto elaborado, pero no hubo voluntad política para aprobar reformas y eso hubiera ayudado mucho a buscar esa idoneidad que nos está haciendo falta y nos está costando llegar dentro de la Asamblea Legislativa para elegir magistrados. Bueno, mientras tanto entonces le pondrán la lupa a Corte de Cuentas de la República. Sí, dentro de todo el trabajo que se hace, no solo Corte de Cuentas, sino que también se auditan a las demás instituciones y se le da seguimiento. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Javier, por compartir con nosotros. Gracias, muy gentil, muy amable. Gracias, Carlos Mauricio. Muchas gracias, Julián. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 8 en punto. Estará con nosotros en nuestros estudios Carlos Calleja. Él es el candidato presidencial del Partido Arena, también acompañado del empresario Rodrigo Bolaños. Nos vemos mañana, 8 en punto. Buenas noches.